Tende, trabajando por el desarrollo en democracia de nuestro país, contribuyendo a la formación de una ciudadanía comprometida y participativa, promoviendo políticas públicas que impulsen el desarrollo económico inclusivo y el fortalecimiento de nuestra democracia, abriendo espacios de análisis y debates de los grandes temas nacionales, creando puentes de cooperación entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado. Desarrollo en democracia. Tende. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo miércoles de Plaza Pública. El tema que hoy traemos a la plaza para debatir es la inversión extranjera en el Paraguay y su impacto en el desarrollo del país. Tenemos que recordar siempre que la inversión es la palanca más importante para el desarrollo de un país. La inversión es cuando se crea una nueva empresa, se amplía una fábrica, se amplía un servicio. Esa inversión es la que permite generar empleo, es la única forma de generar empleo, permite el crecimiento económico y permite en forma sostenible la reducción de la pobreza. La inversión es la palanca de todo eso, pero esa inversión necesita varios requisitos para que la inversión venga al país. Algunos son requisitos internos y otros son requisitos externos. En materia interna, lógicamente, el primer requisito básico es la estabilidad macroeconómica. Un país que sea predecible, porque finalmente la inversión es apostar hoy un capital esperando tener un rendimiento, un rédito en el futuro. Entonces tiene que ser un país predecible. Esa es la primera condición, macro. La condición micro es que el país ofrezca condiciones atractivas para invertir. En el caso nuestro tenemos condiciones de una tierra fértil que permite la inversión para producir alimentos. Tenemos energía abundante que es fundamental para la industria. Y tenemos una población joven, entrenable, que es también imprescindible para, sobre todo, ciertas industrias que son intensivas en mano de obra. Paraguay tiene esos requisitos internos, pero hay también requisitos externos. La inversión que se hace en Paraguay, una economía muy pequeña, se hace básicamente pensando en poder vender esos productos y servicios en el exterior. Entonces es fundamental para que vengan las inversiones, además de tener las condiciones internas adecuadas, es fundamental el acceso a los mercados, el poder acceder a los mercados regionales e internacionales. Paraguay en los últimos años hizo muchas cosas en esa línea. En primer lugar, hace unas décadas firmamos el Tratado de Mercosur, que nos dio acceso con imperfecciones, con problemas, pero nos dio acceso al mercado regional, principalmente al mercado brasileño. También hemos promulgado leyes internas, como la ley de Maquila, que ha facilitado enormemente la erradicación de inversiones en el Paraguay. Y por otro lado, en todo este periodo, en todos estos años, en todas estas décadas, Paraguay ha sido muy estable en lo macro, con lo cual le dio ese marco interno, diríamos, necesario para que vengan las inversiones. En el futuro tenemos que seguir haciendo cosas para que sigan viniendo las inversiones. Mantener lo que se hizo bien, pero es fundamental y cada vez es más importante la apertura de nuevos mercados. Básicamente tenemos que perfeccionar Mercosur para que realmente sea una seguridad para el inversor el acceder al mercado regional. Pero tenemos que comenzar a hablar de los grandes mercados internacionales. El mercado europeo es fundamental que se pueda avanzar en este acuerdo Mercosur-Unión Europea, que está parado en este momento. Es importante que profundicemos esta relación con Estados Unidos, primero con la carne, pero con otros productos también, y aprovechemos esta relación, diríamos, especial que tenemos hoy con la gran nación del norte. Y por último discutamos, por lo menos debatamos y busquemos qué se puede hacer para solucionar este problema aparentemente insoluble de tener relaciones con Taiwán
y no poder acceder al mercado chino. Todas esas cosas necesitamos hacer si queremos mantener lo que estamos haciendo, pero más aún si queremos aumentar el nivel de, diríamos, de inversión extranjera en el Paraguay. Un tema especialísimo para dejar como último punto es el tema de la educación. Hoy en día no basta tener lo que se llama ventaja comparativa, tener tierra fértil, tener energía, sino que es fundamental tener gente, la gente calificada, la gente preparada para poder realizar las tareas que exige este siglo XXI con esta revolución digital que afecta a todos los sectores. Cuando uno ve la producción de alimentos, son tractores, maquinarias, con computadoras, conectados con satélites. O sea, es tecnología y eso para manejarlo requiere educación. Las industrias, todas las industrias hoy son industrias básicamente basadas en equipamientos digitales. Para eso de vuelta requerimos gente que pueda leer manuales y que pueda conocer de tecnología. Todo eso pasa por la educación. Por eso uno mira un poco América Latina y se compara con países similares a Paraguay en tamaño, como el caso de Uruguay o el caso de Costa Rica. Paraguay recibió unos 500 millones de dólares el año pasado de inversión y vemos que Costa Rica recibió casi 2.500 millones de dólares de inversión y Uruguay casi 8.000 millones de inversión. Evidentemente no basta tener, repito, ventajas comparativas, también requerimos ventaja competitiva y la gran ventaja competitiva en este siglo XXI es la educación. Bueno, de estos temas vamos a hablar, vamos a debatir este miércoles aquí en Plaza Pública y creo que nos va a ser de mucha utilidad y de aprendizaje para comprender esto que es fundamental para el desarrollo del país. Que disfruten y buenas noches. Buenas noches, gracias Alberto por la editorial. Efectivamente hoy queremos hablar un poco de esto que acaba de ocurrir, Invest in Paraguay, así que gracias Francisco Ruiz Díaz, viceministro de Industria, por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes, Jan, por esta oportunidad de poder conversar sobre la importancia de la inversión en el crecimiento y en el desarrollo industrial. Vamos a hablar de eso. Jaime Ewe, presidente del Club Ejecutivo, empresario. Muchas gracias también, Jaime, por acompañarnos. Gracias, Jan. Bueno, acá participando de este espacio, vamos a procurar que discutamos y planteemos cosas que van a ser útiles para entender este tema. Correcto. Para poner un poco en marco de lo que vamos a hablar hoy, en el Plan Nacional de Desarrollo, que de alguna manera debe guiar nuestras acciones. Básicamente, el Plan Nacional de Desarrollo dice que es de cumplimiento obligatorio para el sector público y orientativo para el sector privado. Hay como tres grandes ejes: reducción de la pobreza y desarrollo social, crecimiento económico inclusivo y de eso vamos a hablar hoy, inserción de Paraguay en el mundo. Entonces, la pregunta es, ¿para qué uno quiere insertarse en el mundo, digamos? Y ahí tiene que ver el tema de la inversión, el tema de la exportación. Y Francisco, acabamos de pasar la semana anterior, tuvimos un evento muy importante en Paraguay, Invest in Paraguay. Contanos un poco algo del evento, cuánta gente vino, de dónde vino, qué impacto te parece que puede tener y por qué se hace ese tipo de evento. Así es, Jan, la verdad que fue un evento inédito. En América Latina tenemos un solo caso similar a esto que lo hizo Ecuador hace unos años atrás. Pero en el caso de Paraguay organizamos ahora de manera, digamos que fue un experimento y tuvo muy buenos resultados, ¿verdad? Invest in Paraguay es un evento que pretende ubicarlo a Paraguay, y hablo en tiempo presente porque la idea es, y eso fue a pedido de los inversionistas, que esto se repita una vez por año por lo menos, ¿verdad? De aquí en adelante. Entonces, Invest Paraguay se celebró hace unas semanas en la Conmebol. Tuvimos la presencia de aproximadamente 2.200 personas interesadas en saber qué se puede hacer en Paraguay, qué podemos invertir, cómo podemos rentabilizar algún tipo de inversión. Previmos nosotros desde el Ministerio de Industria y Comercio, específicamente el Viceministerio REDIEC, previó originalmente 700 participantes y terminamos con 2.200. 3 veces más. 3 veces más. Obviamente eso generó un problema de logística y todo, pero fue bueno, ¿verdad? ¿Son locales, perdón, Francisco, o son internacionales los 2.200? No, digamos el 70% internacional. 70% internacional. ¿Verdad? Con los locales con quienes eventualmente se quería llevar a cabo algún tipo de joint venture, algún tipo de acuerdo. Yo le encontré a muchos conocidos inversionistas extranjeros, ¿verdad? Y bueno, realmente fue una cosa sin precedente. Y uno puede decir esto porque trabaja en el Ministerio de Industria y Comercio, pero bastaba con escucharle a los propios inversionistas. Digamos, me tocó recibir inversionistas acompañando al ministro de Industria.
Y la verdad que quedamos demasiado contentos. Tenemos casos de aproximadamente 40 países, o sea, estas personas que provenían de 40 países, un poco más de 240 proyectos, mesas de negocios y un total de potencial de inversión de más de 8.000 millones de dólares. Cuando decís potencial de inversión, ¿qué significa? ¿Son ideas que se presentaron en estas mesas? Sí, exacto. Sí, son ideas. 8.000 millones de dólares. 8.000 millones de dólares. Por supuesto, si 10 o 15% de estas ideas se concreta, igual es un impacto muy importante. En primer lugar. En segundo lugar, el evento del foro en sí le ubicó a Paraguay en el mundo, ¿verdad? Todo el mundo empezó a hablar de esto, ¿verdad? Yo fui a un programa de radio el día jueves, porque me invitaron. Fui de manera rápida porque era el Día de la Industria también, ¿verdad? Y me pregunta el periodista, un conocido periodista nacional, me dice, ¿ustedes le pagaron al presidente del BID para que hable de esa manera en Paraguay? Me dice. Entonces no, le dije, ¿verdad? O sea, eso le salió a él de manera espontánea porque increíblemente creo que habló, digamos, mejor de Paraguay de lo que le haría cualquier paraguayo nacionalista, vamos a decir, ¿verdad? Estamos hablando del presidente del BID cuando dijo, este es el momento de invertir en Paraguay, si yo fuera inversor, ahora invertiría. Sí, y un montón de cosas más, ¿verdad? Que dijo que Paraguay es un diamante en bruto en la región, ¿verdad? Y que podemos ir hablando de por qué se considera Paraguay un diamante en bruto en la región, ¿verdad? Y bueno, cuando le pregunta uno al economista, y el economista dice, bueno, por la estabilidad macro. Pero también es importante exponer un poco el argumento que le favorece a los políticos, ¿verdad? Porque nosotros le criticamos mucho a los políticos, ¿verdad? Entonces resulta que está bien, una cosa es entrar en las cuestiones domésticas, ¿verdad? Pelear, o sea, la pelea en el Parlamento, mismo los cambios, pero Paraguay pasó algo inédito en América Latina. En el año 2008 tuvimos un cambio de gobierno, ¿verdad? Cambio de signo político muy fuerte. Todos pensábamos que incluso se venía una situación caótica, inmanejable, ¿verdad? ¿Y qué ocurrió en el 2008? El mismo ministro de la reforma del año 2003 pasa a ser el ministro de Hacienda del gobierno que asumió en el 2008. Imagínate vos, sos inversionista y querés decir, ¿será que este país es predecible? Y la nueva administración le coloca al mismo ministro de Hacienda que había impulsado las reformas en el año 2003. Por supuesto, 2 décadas y la regla tributaria del 10-10-10 ni siquiera la hemos tocado, ¿verdad? ¿En qué país de América Latina ocurrió esto? Hay ventajas. Jaime, diamante en bruto. Recuerdo que hace como 10 años cuando vino al Paraguay Michael Porter, había mencionado The Best Kept Secret, el secreto mejor guardado de Latinoamérica es Paraguay. Jeffrey Sachs en su momento dijo algo similar. Podemos listar la serie de ventajas que tiene Paraguay. Podemos hablar de la problemática de la región que hoy debería favorecer la inversión en Paraguay. Pero cuando vemos los números reales, y vos sos un inversor en Paraguay, tu empresa, y también invertiste fuera del país. Sin embargo, cuando vemos los números reales, claro que vemos un aumento, pero muy por detrás de Costa Rica, de Uruguay, de otros países, digamos. ¿Por qué finalmente no termina este diamante en bruto a explotar? ¿O sí está explotando? Buena pregunta, pero vamos a poner en contexto. Una de las principales discusiones que hemos tenido en los últimos años es justamente que esto es un proceso. O sea, el desarrollo de inversión no es una cosa mágica que uno sale y lo expone. Y aquí voy a tocar que quizás la palabra más importante que nosotros tenemos que sostener en este discurso es que Paraguay ha conseguido de algún modo ser un país que tiene una predecibilidad muy fuerte en varios estamentos. Yo pienso que la más importante de todas es que no solamente nosotros venimos haciendo las tareas en una forma sostenida, yo pienso que ahí, y aquí rescato que realmente el sector privado ha tenido un protagonismo muy fuerte en la venta de lo que es el país. Vamos a rescatar cuando comenzamos a hacer estos viajes, que se realizó ya mucho antes, que salíamos afuera, vendíamos un poquito. Yo pienso que se arrancó con la primera gestión que tuvo, en este caso, el ministro actual de Industria y Comercio, cuando él estaba, digamos, como parte del gobierno de vicepresidente. Entonces comenzamos a entender que había un relato, había una historia, porque antes de un éxito siempre hay una historia, un sueño. El sueño era Paraguay como un país destino de las inversiones seguras en Sudamérica. Paraguay, la Suiza de América. Un poco discutimos muchísimo esto a nivel empresarial, pero ¿qué necesitábamos hacer? O sea, entonces, esas tareas las hemos venido haciendo en diferentes sectores. El tema macroeconómico, el tema de institucionalidad, desarrollo. Hay cosas que nos faltan, como todos los países, no somos perfectos. Pero yo creo que lo más importante ha sido que Paraguay se ha ido robusteciendo paso a paso.
en diferentes instancias, con un liderazgo muy fuerte que yo rescato mucho, y aquí hago una mención porque es importante, digamos, marcar estos puntos, de gente que está profesionalmente en el gobierno. Aquellas personas que volvieron de estudios, volvieron de hacer maestrías, la política de profesional del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Industria y Comercio, hay mucha gente dentro de lo que es, digamos, desarrollo de políticas, digamos, industriales, de comercio, que son personas que han tenido formación muy privilegiada, que ahora están devolviendo al país y están poniendo ese tipo de agenda. Un sector privado que ha tenido un desarrollo enorme, no hace falta que te diga la cantidad de nuevos ejecutivos que tienen hoy 35, 40 años, que son unas balas. El desarrollo de la industria creativa en Paraguay es impresionante. El desarrollo de muchas de las verticales de empresas líderes en este momento dirigidas por personas que tienen no más, o sea, menos de 40 años, 35, 36 años, que vienen formados ya en un mundo, un contexto diferente. Entonces Paraguay ha tenido en estos últimos 20 años una serie de tareas hechas. La única que yo siempre estoy permanentemente incitando y que tengo una gran cantidad de gente que está, es el sector netamente político, que tiene que generar este espacio para que esto se pueda acelerar más rápido. Entonces vos me preguntaste, ¿qué nos falta? Claro, porque, a ver, dijiste en los últimos 20 años hay un proceso, pero te di ese número, digamos. Todavía estamos teniendo poco en relación, vos mismo decís, al potencial que tiene. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque justamente yo pienso que una de las partes que nos ayudaría a dar un salto muy grande es que el sector político que nos acompaña, que forma parte de gran parte de las políticas, pueda entender determinadas cosas que tienen relación, por ejemplo, con conceptos muy básicos. Si bien hemos empujado muchas leyes, las leyes de fomento de inversión, las 690, Maquila, date cuenta que todos estos procesos donde necesitamos que el Congreso acompañe con iniciativas que tienen que ver con una predecibilidad, o sea, que las leyes no cambien las reglas, que nosotros llamamos mucho, discutimos esto como seguridad jurídica. De algún modo el sector político tiene que entender que tienen que ponerse los pantalones largos. Yo digo pero me acaba de decir que sí ha sido muy previsible Paraguay. En varias áreas. En otras no. En otras, en el área que nos falta todavía trabajar es cuando tenemos un poder político que es consciente de su poder, pero no consciente de su responsabilidad. Dame ejemplos en las áreas donde no hemos sido previsibles y genera un impacto negativo en términos de inversión. Ok, técnicamente, por ejemplo, hay bastantes leyes donde, por ejemplo, especialistas del Ministerio de Hacienda hablan con sus pares dentro del Congreso, digamos, los que van a interactuar con una ley, y le dicen, atiendan esta ley porque esta ley puede llegar a complicarnos desde el punto de vista macrofiscal, o puede alterar la variación del concepto de dólar o la estabilidad que tenemos. O, por ejemplo, si nuestro principal foco que estamos viendo, que es la atracción de estabilidad del 10-10-10, no importa, cualquier cosa que atente contra eso de déficit, tenemos que atenderlo, porque vamos a cambiar una regla de juego que ha sido una regla básica. Entonces, cuando en el Congreso se agarra y dice, no, necesitamos aumentar tal rubro, necesitamos hacer esto acá. La pregunta que tenga que hacer el sector político en forma sostenida es, ¿de dónde va a venir el recurso? No lo podemos garantizar, no lo podemos hacer, porque asumimos ese rol con la responsabilidad de proteger el principal activo de Paraguay, que es ser predecible. No de considerar que los cambios de regla, de algún modo, alguien lo va a arreglar, porque eso no va a ocurrir. No, clarísimo. Entonces yo pienso que el punto que nos falta un poco, vuelvo a decirte, a pesar que hay, digamos, inclusive ahora estamos previo al tema electoral, vamos a tener un nuevo equipo dentro del Congreso, entender que necesitamos de los políticos, necesitamos de gente muy responsable de la política, que entienda que esto no es concepto partidario, este es concepto de política país. Correcto. Genial. Uniendo un poco, a ver, Francisco, vos mencionaste el tema de la previsibilidad, ahí hay una suerte de comparten esa idea de coincidencia, digamos, mencionaste también el tema impositivo, eso siempre también hablamos, el triple 10, la facilidad que existe para declarar los impuestos. Y también se mencionó de paso la cantidad de instrumentos, de la ley 6090, Maquila. Contanos algo, ¿cuáles son esas otras ventajas claras, percibidas o no, por los inversores, digamos, que hoy existen realmente en Paraguay? Bueno, entonces, continuando un poco el relato, como diría Jaime, ¿verdad? En primer lugar hablamos de la estabilidad macro. En segundo lugar hablamos de que pasamos una prueba en el 2008 que ningún país de América Latina pasó. ¿Verdad? Hay que decir, hoy está ocurriendo en América Latina estos cambios fuertes en los signos políticos de la administración, ¿verdad? Está generando inestabilidad en las políticas económicas, ¿verdad? Chile, Colombia, Argentina. Y temores muchos de los inversores. Y el tercer elemento importante es lo que ocurrió en el 2013, que Paraguay dice, dejemos de ser conservadores y salgamos a emitir bonos. Eso significa señalizar en el mercado lo que es Paraguay, ¿verdad? ¿Por qué fue importante eso? Porque
tal como lo decían en esa época el ministro de Hacienda, Manuel Ferreira, decía, ¿verdad? Yo suelo ir a hablar con los inversionistas fuera y dicen, Uruguay, no, Paraguay. Ah, Uruguay, les no, Paraguay. Bueno, listo. Ah, es un lago Paraguay. No, es un país, ¿verdad? Decía, él siempre explica, y decía, salgamos con un bono pequeño, 500 millones de dólares, pero que la gente nos cotice, que diga cuánto cuesta en términos de riesgo Paraguay. Entonces, cuando se sale con una tasa de 4.625, una tasa buenísima en ese momento. Y vos mirás y decís, bueno, pero ¿y por qué la gente estaba dispuesta a darle su plata al Paraguay a una tasa de interés muy baja si ni siquiera era un país que podíamos decir que tenía muy buen perfil? Porque la gente vio lo que se hizo en el pasado, desde el 2003 al 2013. Y no estaban cambiando las cosas en Paraguay. Entonces dice, país seguro, ¿verdad? Y le dan su dinero, 4.625. Entonces, en el 2013 ocurre esto. Pero a la par de eso, empiezan los inversionistas a mirar, no solamente para colocar sus recursos financieros, sino también para venir a invertir. Al punto que en el 2013 se produce una de las inversiones más grandes en el sector automotriz en Paraguay, ¿verdad? ¿En tema maquila? Sí, en tema maquila. Viene la primera empresa automotriz en el año 2013, tras la emisión de los bonos, ¿verdad? La primera empresa matriz, detrás de la cual empezaron a venir 5 empresas con, digamos, matrices de Japón, matrices de Corea. 2008 vino una empresa matriz norteamericana que yo creo que en los próximos años va a impulsar la producción de manufactura de aluminio. Nosotros no tenemos ni materia prima, pero estamos produciendo todos estos envases que hoy tomamos, ya sean cerveza o gaseosa, lo que sea, Acá. se hace en Paraguay. ¿Vos dirías, Francisco, que el sector maquila es el que mejor, o digamos, las empresas que utilizaron el régimen de maquila son las que con mayor fuerza han llegado en términos de inversión? ¿Cuáles son los números hoy de la maquila en términos de inversión, de empleo y de exportaciones? En maquila hay 1.000 millones de dólares ya de inversión. 1.000 millones. Distribuidos principalmente en 3 regiones, ¿verdad? Alto Paraná, prácticamente el 50% de las inversiones se dieron en Alto Paraná, los que eligen estar cerca del mercado, ¿verdad? Central, los que eligen estar cerca de la infraestructura logística, mano de obra, Sí. ¿verdad? Acá está concentrado el 35% y algunos se dispersaron hacia Mumbai, aproximadamente un 9% y en otras partes. Ok. ¿Verdad? Entonces, 1.000 1.000 millones de dólares de inversión más. ¿Empleo? 21.427 hoy, ¿verdad? El reporte de la semana pasada, pero es el directo. Según los cálculos que nosotros hicimos, en términos indirectos genera 10.000 puestos de trabajo, y en términos de lo que le llaman empleo inducido, que es el efecto multiplicador, el efecto derrame, el tipo que cobra su salario y va a ir a la carnicería, el carnicero que va y compra una camisa, ¿verdad? Entonces, en términos de empleo inducido, eso significa aproximadamente 30.000 puestos de trabajo. O sea, hoy estamos hablando, ¿verdad? Tomamos una metodología del Banco Interamericano de Desarrollo que lo aplicó para Ecuador, y hicimos el cálculo para Paraguay, y llegamos a la conclusión de que aproximadamente 60.000 puestos de trabajo, entre directo, indirecto e inducido. O sea, en términos de empleo. En términos de exportación, hoy la exportación de manufactura llegó a un nivel récord en Paraguay en el año 2021, 1.287 millones. Manufactura. De manufactura. Manufactura. 70% de la exportación de manufactura maquila. Y lo que decía, o el tercer eje estratégico, el PND 2030. Sí. Verá, imagínate cuánto exportábamos nosotros de manufactura en el año 2002, antes de la reforma. ¿Cuánto? Verá, 86 millones de dólares. ¿Cuánto exportamos ahora? Manufactura, 1.287 millones de dólares. 70% de la maquila. ¿Sabes cuánto exportamos autoparte? 3 millones de dólares en el 2002. Hoy, 280 millones de dólares. Confecciones, 20 millones de dólares en 2002. Hoy, 280 millones de dólares. Eso te muestra una suerte de camino hacia la industrialización. Y muestra muchas cosas. En primer lugar, que estamos empezando a producir realmente muchos componentes de la manufactura, ¿verdad? Por eso este crecimiento de 86 a 1.287 Es mucho. en 20 años, o sea, menos de 20, 18 años, ¿verdad? Y además de eso, si vos calculás cómo esto impactó sobre la internacionalización de la economía paraguaya, hicimos un pequeño cálculo que es tomar las exportaciones de manufactura total, manufactura no maquila, manufactura, sobre el Producto Interno Bruto industrial, que es lo que le llaman vocación exportadora a la industria. Y encontramos que previo a la reforma, la vocación exportadora era aproximadamente 34%. ¿Qué significa esto? El PIB era aproximadamente 1.600 millones de dólares, el PIB industrial, bajo, pobre en términos industriales. O sea, teníamos poca industria, producíamos poco. Pero además de eso, de cada $3 que producíamos, uno lo vendíamos afuera, con $1 que exportábamos se generaba excedente, ¿verdad? Pero uno vendíamos afuera y 2 vendíamos localmente. Okay. ¿Verdad? En el año 2021, ¿cuánto fue la vocación exportadora? 64%. Eso significa de que de cada $3 que producimos,
¿verdad? 2 enviamos afuera, vendemos afuera, y 1 nomás ya vendemos acá. Genera excedente, se está internacionalizando la producción económica, ¿verdad? Afuera, digamos, estar en el mundo significa adoptar escala, que es fundamental para que la industria ¿Y crezca. cuánto es el PIB industrial? Era 1.600. 1.600 y pasó ahora a es- 7.800. Hoy es 7.800. Sí, 7.800. Cuando decís antes de la reforma, ¿te referías a cuáles reformas Al 2000, específicamente? al 2003, ¿verdad? Cuando reformamos, digamos, cuando digamos que rescatamos el Banco Nacional de Fomento, reforma la caja de pensiones, ¿verdad? Se fortaleció el Ministerio de Hacienda. Cuando el doctor Borda llega al Ministerio de Hacienda, creo que algo así como que 5% del personal nomás estaba profesionalizado. De ahí la importancia del capital humano. 5% del profesional de Hacienda. Sí. El resto era de gente que no estaba profesionalizada. Él implementa un programa que se llamó el Ministerio de la Excelencia, donde empieza a becarse a la gente y empieza a estimularse que las personas estudien. Incluso se aplica ahí el muy cuestionado, la bonificación por grado académico. Entonces, vos sos profesional, te pago tantos mil, 500.000 creo que era en esa época. ¿Sabes cuánto es hoy? Está más del 75%. O sea, hoy todo el Ministerio de Hacienda está profesionalizado. Entonces te referías a ese grupo, A de, ese a ese concepto grupo de reforma, digamos, sí. que llevó a eso. Se creó contratación, el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, el Sistema Nacional de Inversión Pública, que se especializa en el control de lo que le llama el presupuesto de inversión tipo 3, ¿verdad? Que habían gastos corrientes que figuraban como presupuesto tipo 3, ¿verdad? Esos gastos ya fueron separados. Hoy el Sistema Nacional de Inversión Pública controla todo ese tipo de elementos. Jaime, cuando hablamos de esto, de vuelta, todas estas ventajas, pero vamos de vuelta al número. Nosotros tenemos más o menos inversión el año pasado de 500 millones de dólares, ya la cifra, Uruguay 8.000. Así que, ¿por qué es tan mucho más atractivo Uruguay? Porque vos dijiste, el tema de la previsibilidad de repente puede ser complicado, la seguridad jurídica, eso se lo usan mucho. ¿Qué es lo que es la seguridad jurídica? ¿Eso es lo que hace que nos venga la empresa a invertir más? ¿O por qué? ¿O somos desconocidos todavía? No, a ver, voy a estar rápido porque va a ser ping-pong. Primero, el tema de somos desconocidos, estamos trabajando en eso. Ese yo pienso que es la principal razón. Esa. Si la gente no te conoce, Pues, no ¿cómo va a pasa, ir, eso no? ocurre en cualquier cosa, Sí. venta, lo que sea. Pero la segunda cosa es, yo pienso que estamos girando y estamos comenzando a entender el modelo que le beneficia a Paraguay. Le voy a explicar algo que lo toqué justamente anteayer con la gente del BID. Realmente lo que Paraguay tiene que entender es que no es el mercado interno el que es atractivo para un inversor. Olvídense de eso. Son muy Es pocos. cómo nosotros hacemos plataformas para poder desde aquí salir a vender tanto para el mercado brasileño, que es lo más lógico, teniendo un mercado de tamaño así, y otros mercados que tiene sentido facturar desde acá. Por eso la ley, doble tributación, exención de la parte tributaria con países es crítico. Como Y eso es la estrategia. maquila, ¿verdad? Eso es lo que logró La la maquila es uno de los elementos que ha hecho, ¿Cuál? pero dentro de eso también hay otras cosas. Por ejemplo, te voy a sí. decir, ¿cuál es el sentido? Justamente esta persona del BID, uno de mis ejecutivos, va a hacer una disertación en Corea. Y él me dice, dime, Jaime, así en 30 segundos, ¿por qué Corea debería venir a invertir acá? Y yo le digo, pero hombre, ¿por qué las fábricas coreanas de componentes electrónicos, de cosas, con toda la crisis que tuvimos con la trancada logística, Sí, con todo el tema, sí. sector de guerra, sector posible conflicto bélico, ¿por qué las fábricas del conocimiento de Corea no vienen a ponerse fábricas acá para armar acá? No con personal masivo, porque yo no estoy hablando de que contratemos a la gente, de alto nivel de robótica, donde vos tenés todos los componentes o minerales que se usan para esto. La mayoría salen de la zona de Chile, Bolivia y todo. Entonces, ¿por qué no entramos a entender que Paraguay puede ser un hub de desarrollo altamente efectivo en alta industria de tecnología? Aunque no para tenga suficientes ingenieros y todo eso. Vos decís que no hace falta en ese tipo de Porque cosas. la política de migración, como de determinados países, vos podés alterarla para atraer toda la gente y que toda la gente venga acá y haga este proceso de migración. ¿Cuál es el A ver si sentido que entendí. traigo? Atraer ingenieros de Argentina, de Perú, de Bolivia. Corea Eso. mismo, claro. Corea mismo que vengan acá y coloquen centros. Acá hay políticas de zona franca, políticos de diferentes lugares. Entonces, yo pienso que es importante entender que nosotros tenemos la posibilidad hoy de ser un hub de desarrollo de alta velocidad, porque tenemos muchísimas condiciones que otros países no tienen. Estabilidad, tenemos una cultura totalmente adaptable, totalmente nueva, que se adapta rápidamente. Joven. Claro, dése cuenta de una cosa, le voy a decir Pero antes, Jaime, ¿y qué te dicen los coreanos? ¿Qué le dicen cuando le preguntas por qué no vienen acá y todas estas ventajas? ¿Qué te responden? Te voy a poner el ejemplo, ¿no? La respuesta vamos a verla dentro de 2 semanas. Okay. Pero te voy a adelantar ya una. Acá está una de las montadoras de autopartes más grandes de Corea. Trabaja con la cadena de valor entera de Hyundai. Vos no sabés algo, pero la montadora coreana de Paraguay es la montadora número 1 del mundo en efectividad. ¡1! De producción. Le gana a la de Corea, le gana a los diferentes países, a todos. En productividad, Acá en eficiencia. en Paraguay en eficiencia. El número 1. Entonces yo le digo a la gente, el coreano dice,
que acá yo no he visto nunca en el nivel de ustedes, tienen es atroz. Entonces, que eso empujó que Hyundai diga, no, toda la cadena de producción de Hyundai, de plásticos, de rutas, las quiero en Paraguay. Y están trabajando en ver cómo hacemos eso ahí. Pero eso, Paraguay está haciendo la tarea, pero vuelvo a decirte, es una cuestión de que salgamos a vender. Si no entiende la gente, porque este líder coreano que dirige la compañía, él es uno de los que vende Paraguay. Así como hemos tenido grandes personas que están vendiendo Paraguay. Claro. Pero la clave es entender que no es Paraguay para consumo interno, es Paraguay para el mundo. Ok. Sí, sí. Lo que decían vos, Jaime, ¿verdad? Y dar datos concretos. Justamente esta empresa vino y dijo, yo quiero ampliar mis inversiones. 30 millones de dólares creo que era la ampliación. Esta empresa que dijo Jaime, Autopartes. Sí. Entonces el ministro de Industria le dice, pero y quiero saber por qué. Por lo menos le pregunta al presidente de la compañía. Sí. Al presidente le pregunta. Y dice, por 2 motivos, le dice. En primer lugar, nosotros tenemos 8 plantas distribuidas en el mundo, como decía Jaime. Sí. ¿Verdad? Dice, y hemos visto que la planta de Paraguay tiene 34% más de productividad por el encima del promedio de las 8 plantas. 34. El trabajador paraguayo es 34% más productivo que el chino, más productivo que el propio coreano y más productivo que el brasilero. 34. Entonces ahí viene todo este mito de Paraguay Aragán. No, es Aragán. Mira, vos sabés, hace poco fuimos a inaugurar una planta con capital norteamericano que va a producir estos cableados con fibra de carbono, ¿verdad? Y decía el CEO de la compañía, decía que uno de los trabajadores, digamos, con mejor perfil de cultura laboral era el paraguayo. Y no estaba mintiendo, él decía, yo no tengo por qué quedar bien con usted, pues yo me voy. Claro. Pero decía que le llevaron a capacitarse a California y estos chicos reventaron el estándar. 62% de los trabajadores en el sector de la maquila son personas menores a 29 años, son jóvenes. ¿Verdad? Jóvenes que, y además de eso, una de las características que da la empresa THN, ¿verdad? Que produce para todas las Hyundai, ¿verdad? Entonces, el índice de rotación laboral era el más bajo de todos, 50% más bajo que el promedio. ¿Qué significa eso? Una lealtad del trabajador hacia la empresa. Era el tipo que no faltaba mucho, era el tipo que se mantenía mucho tiempo, le entrenaste y se mantuvo mucho tiempo con la compañía, con la empresa. ¿Verdad? A diferencia de lo que yo decía, en nuestra experiencia, en otros países, los trabajadores le llegan tomados. Qué interesante, me gustaría un poco profundizar sobre ese tema que se conoce poco en general. La verdad que esto que contaba Francisco, vos también, Jaime, que de todas las plantas de esta autoparte coreana, la de acá sea la que tiene mayor grado de eficiencia y además un nivel de 34% más, algo que yo no sé si se conoce bastante, digamos. Y esto me lleva, Jaime, a que te plantee, porque muchas veces la muletilla que se usa para explicar por qué no tenemos más inversión extranjera suele ser de que acá no hay seguridad jurídica, pero muchas de estas empresas también acá vinieron a Paraguay, no he escuchado nada muy grave, digamos. Entonces pareciera ser que vamos concluyendo hacia que acá hay un problema de que tenemos que ser más proactivo en la venta. Esto que vos estás diciendo, ir a Corea, pero ir a Corea específicamente al sector. Muchas veces tengo la sensación de que nosotros decimos, bueno, Paraguay es lindo, vengan, tenemos estas ventajas. Versus, me voy específicamente a los sectores donde yo puedo mostrar que hay algunas cuestiones bien concretas de ventaja y le invito a esos sectores. Es decir, ¿qué es lo que tendríamos que hacer entonces para empujar más? Porque sigo con el mismo tema, Jaime. 500 millones de dólares el año pasado, esto es un dato concreto, números, 8.000 millones de dólares en Uruguay. Voy a rescatar algo que lo vengo haciendo ya, digamos, como presidente del Club Ejecutivo. Vos sabés, vos fuiste presidente, tenemos una agenda mucho de empujar el área de negocios, pero cuando charlamos afuera, y lo vimos en Inves ahora, si vos le escuchabas a la gente que está hace 8 años, hace 10 años invirtiendo, vos le escuchabas hablar y vos ves un Paraguay diferente del que nosotros vemos. Y voy a aclarar, porque lastimosamente es un tema medio delicado, de lo que ve mucha gente de los medios. Yo pienso que tenemos una labor muy interesante que hacer todavía, que la parte de medios tiene que de algún modo también hacer este switch de intentar entender que el relato bueno puede vender, aunque solo lo vendamos para afuera. Pero si yo soy como esa persona de afuera y miro los titulares de los diarios de Paraguay y estoy en España para venir a invertir y todo es noticia negativa, y lógicamente, ¿qué parte de la historia? Entonces, estas personas que estuvieron en Inves, que son inversores que están acá hace 5 o 6 años, me dicen, ustedes tienen 2 grandes ventajas. La primera es, increíblemente, todas las autoridades, fruto de la profesionalización, del avance, de la alineación, están dispuestas a ayudarte, a escucharte,
tiene limitaciones, sí, pero tiene una tremenda vocación de ayudarte, lo cual no ocurre en otros países. En otros países vos tenés un problema y no hay nada que hacer. Acá tenemos eso y se entiende porque somos una sociedad de repente más chica, menos cantidad de gente, menos procesos burocráticos comparado a otros países. Y esto es una ventaja real. O sea, el inversionista puede tener ese fast track. Ahora, lógicamente que siempre yo coincido que hasta ahora la tarea pendiente es al avanzar en una línea institucionalmente, tener estos fast track más institucionalizados ayuda mucho. ¿Qué es un fast track? Un camino Una rápido. velocidad, ¿Qué un sería? camino rápido. Porque, ¿Cuál es el ejemplo acá? y rápidamente, te voy a poner un ejemplo, y coincidieron mucho los inversionistas. Sí. Yo voy y pido una reunión con el ministro de Industria y Comercio. Sí. Me atiende el ministro de Industria y Comercio y él dice, señor fulano tal, vamos a encargarle a fulano tal. Y él te sigue el tema hasta que acabe. En otros países, tener la reunión con el ministro de Industria y Comercio no vas a conseguir nunca. Claro. Entonces, para nosotros, para Paraguay, ahí voy a entender, haciendo una mención con otros países, por el tamaño de nuestra economía, si nosotros estamos hablando de traer flujo de capital, te pongo un ejemplo, nos ponemos como objetivo, corrígeme más o menos porque voy a decir, no voy a ser preciso, pero si yo agarro y digo, me pongo como objetivo en los siguientes años atraer capital de inversión extranjera por valor de 10.000, 15.000 millones de dólares, te pongo un ejemplo como... Sí. Ese monto de dinero para nosotros es mucho dinero, entonces la economía avanza. Y ahí en la siguiente posición voy a explicar qué ocurre cuando la economía recibe inyección de plata afuera. Ok. Porque es importante que la gente entienda y pueda entender qué efecto produce ese Sí. tipo de... Pero básicamente, con tu pregunta, netamente es, necesitamos creernos nosotros la verdad que nosotros estamos haciendo y dejar de decir nuestras limitaciones y confiar en nuestras fortalezas. Todos tenemos limitaciones, pero tenés que creer en tus fortalezas para ir para adelante y ir rápido adelante. Entonces, ese es el principal desafío que tenemos. Ok, y Francisco, mencionaste vos que hay un proceso de profesionalización, particularmente te refería a muchos aspectos del equipo económico, digamos, ¿verdad? Hacienda, Banco Central, Banco de Fomento. Bueno, eso iba. El papel que juega, el rol que juegan los soldados hoy en día en este tema de inserción de Paraguay en el mundo, que es el servicio diplomático. ¿Cómo está eso? ¿Ustedes trabajan con ellos? Porque uno todavía tiene la sensación de que tenemos poca todavía capacidades fortalecidas en términos de embajadores que se dediquen más a este tipo de cosas. A ir a golpear puertas del sector empresarial, de mostrarle específicamente, de tener un plan de trabajo. ¿Es así o es una percepción nomás que se tiene? Dos cosas. Yo soy profesor de la Academia Diplomática, ¿verdad? Okay. Y enseño tanto en formación, que son los que ingresan, y perfeccionamiento, que son los que quieren ascender a consejero, ¿verdad? Y te puedo decir que cada año el grupo que ingresa es mejor. Es una cosa envidiable, ¿verdad? O sea, el cuerpo del servicio exterior que se está formando, el capital humano del servicio exterior que se está formando en el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando lleguen a embajadores van a ser unas máquinas, unos aviones van a ser. Primero, igual hoy el equipo, ¿verdad? Yo le llamo el triángulo del desarrollo, la coordinación entre la política de desarrollo industrial, la política comercial externa a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y la política fiscal. Esos tres tienen que trabajar de manera coordinada y en algún momento tiene que haber una preeminencia. La del desarrollo tiene preeminencia sobre lo fiscal, ¿verdad? O, digamos, el de Relaciones Exteriores tiene preeminencia sobre el desarrollo, ¿verdad? Hoy, ¿qué vemos? Vemos, por ejemplo, compromisos internacionales, ¿verdad? La Agenda Paraguay 2030, alineado con incluso el PND, alineado con eso, el Acuerdo de París, todo ese tipo de cosas que tienen incidencia sobre el desarrollo. Entonces, nosotros lo que tenemos es, por ejemplo, y ahora el segundo punto, vengo justamente de dictar una charla para un grupo de embajadores, porque estamos empezando a trabajar con ellos. Con los embajadores. Embajadores, consulados y todo, incluso el cuerpo diplomático, justamente sobre el tema de la política de desarrollo industrial. Acabo de terminar, se revine. ¿Y qué les piden a los embajadores? Y en primer lugar, ellos se sorprenden porque desconocían estos números, claro, que es un poco lo que decía justamente Jaime. Ellos desconocían, la gente, ¿verdad? No conoce de repente que estamos exportando niveles récord. Obviamente no es para el exitismo tampoco, No, claro. Pero sí respecto a lo que era la línea base en los 90, ¿verdad? Donde teníamos el monocultivo, el cultivo de subsistencia, entonces, a estar exportando hoy autopartes, productos de aluminio, productos farmacéuticos, herbicidas, ¿verdad? Es un cambio, pero fenomenal, ¿verdad? Ahora, no tenemos que quedarnos ahí. ¿Cuáles son los desafíos? Yo veo dos importantes en la parte externa y dos en la parte interna. En la parte externa,
continuar con este proceso iniciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Vos te recordarás ya que allá por el 2013-2015 se seguía diciendo, todos seguían analizando de que el Mercosur no sirve. Paraguay tiene que salir del Mercosur, pero el Mercosur no sirve. Hoy, 80% de tus exportaciones de manufactura van al Mercosur. Claro. Es tu canal natural, aprovecharle al Brasil para crecer industrialmente y para promover el desarrollo económico y social, ¿verdad? Entonces, esa tesis, el Mercosur no sirve, hoy está totalmente demostrado de que no maduraba nomás la industria como para aprovechar los acuerdos del ¿Y Mercosur. cuál sería tu primer punto, tu desafío externo entonces? ¿Cuál Entonces, sería el profundizar, porque hoy estamos muy profundizar concentrados. la relación del Mercosur, Estamos muy Brasil. concentrados. Si 80% de nuestra exportación es manufactura del Mercosur, tenemos que diversificar. Diversificar entonces el desafío. Claro, para eso le necesitamos conectarme. al cuerpo diplomático, trabajando en eso. buenísimo, eso le Te tengo. doy un caso, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Se firmó un acuerdo con Taiwán. Nosotros exportábamos a Taiwán en promedio $17 millones hasta antes del 2019. 2019, ¿sabes cuánto vamos a terminar? ¿Cuánto vamos a cerrar? Gracias a un acuerdo que tuvimos con Taiwán, gracias al servicio exterior, ¿verdad? Vamos a cerrar este año 229 millones, de 17 a 129, ¿verdad? Y estamos cambiando la agenda con Taiwán. Una agenda basada en comercio, una agenda basada en inversión y Tenemos ya inversión de Taiwán, porque eso es un tema que siempre tocamos acá. Moviletron estuvo en Inves en Paraguay y quiere invertir $500 millones en movilidad eléctrica. Ojalá, porque todavía no tenemos una inversión ¿verdad? taiwanesa, Sí, que sí, es un país a quien sí. nosotros Y- reconocemos en Paraguay. Sí. Entonces, Pero primer aumentar la punto, exportación. acceso al mercado, que nos garanticen acceso al mercado, ¿verdad? En la tarea interna hay creo que dos aspectos. Pero ¿cuál fue el segundo entonces? El primero, diversificación Sí, externo. el segundo es la promoción en materia de inversión. Hay que Promoción en materia apostar de en el... ¿verdad? Y nosotros en el Ministerio de Industria y Comercio estamos hablando no cualquier inversión, sino la inversión de impacto, ¿verdad? La inversión que pueda garantizarte la sostenibilidad, porque hay una crítica al modelo, que dice el modelo, lo macro, se habla mucho de los macro, pero en los micros no se nota nada. Correcto. ¿Verdad? Entonces, tenemos que traer inversión que de alguna u otra manera promueva el aspecto de la inclusión social, que está en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en segundo lugar, el tema de la sostenibilidad ambiental, que use la energía abundante que tenemos, que nos permite ingresar a países de renta alta, Correcto. ¿verdad? Que obviamente en los próximos años van a exigir que se produzca de conformidad, digamos. ¿Y los a un- desafíos internos, Francisco? Internos son dos importantes. Las reformas institucionales, principalmente en el ecosistema que apoya al emprendimiento empresarial. O sea, que hay instituciones donde tenemos que ir a tramitar certificados, ya no tiene más que ser a pie, ya no tiene más que ser en papel, tiene que ser, oye, el MIC, vos querés 60-90 y todo por sistema. Querés maquila, todo por sistema. No ves en ningún momento un papel. ¿Verdad? Puedes entrar en el BUE y, ¿verdad?, verificar si te estoy mintiendo o no. Sí. ¿Verdad? Todo tu proceso puedes hacerlo, ¿verdad?, por plataforma. ¿Verdad? Ya no necesitas... Pero eso no está todavía muy extendido en todo. En y otras falta, áreas, hay falta. instituciones donde falta todavía, ¿verdad? Hay todavía instituciones. Entonces hay que modernizar esas instituciones que apoyan al ecosistema del emprendimiento empresarial, ¿verdad? Que son un poco lo que le llamamos inhibidores del crecimiento. Claro. Porque si no modernizamos, vamos a tener un cuello de botella, ¿verdad? Vamos a hacer un gran esfuerzo a atraer las inversiones, pero, ¿verdad?, no vamos a tener posibilidad Correcto. de crecer. Entonces ese es uno. Y el Segundo, que tiene que ver nuevamente con la inclusividad del modelo. O sea, tenemos que tener una política industrial donde todo el mundo sienta que gana, incluso los sectores más vulnerables. Y ahí tenemos un problema que no es fácil, porque algunos dicen, ¿por qué las macros no llegan al micro? Verá, el gran desafío que tiene Paraguay es la formalidad, o sea, la informalidad, cómo resolver la informalidad. Y te doy un dato más ya. Verá, hace 2 semanas atrás, creo que fue 2 semanas, el secretario general de la Dirección de los Registros Civiles, del registro civil, sale y dice, 20% de los paraguayos no están registrados. No tienen cédula ya. O sea, 20% de los paraguayos, ¿verdad? Eso está publicado en un periódico, ¿verdad? 50% de las inscripciones que hoy hacen las mujeres son madres solteras. Que obviamente eso va a tener trascendencia hacia el futuro. Tenemos que cuidarle a esos niños porque hay que ver si tienen la debida protección primaria, ¿verdad?, a nivel familiar. Pero ese es otro tema. Pero que 20% de los paraguayos no Increíble, estén ¿eh? inscritos, Increíble. ¿verdad? Es gente a quien yo no le puedo llegar con transferencia monetaria condicionada, con educación, ¿verdad?, con algún tipo de documentación formal, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cómo le voy a beneficiar con el goteo? Entonces, Imposible, no se les ve, son invisibles, ¿verdad? Formalidad. Sí. Y Jaime, yo sé que vos hace mucho estás trabajando en todo este tema de mejorar el clima de negocio, el tema de la facilidad de hacer negocio. Cuando hablamos de inversión, no solamente hablamos de inversión extranjera, sino también de inversión local, digamos, de ambas. ¿Qué se ha avanzado en eso? ¿Qué tan sencillo o no es hacer negocios en Paraguay? ¿Y qué se puede proponer en ese sentido? Bueno, hablamos muchas veces de la agenda digital, teníamos expectativa de que, pero parece que no avanza. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué algo que pareciera ser tan, no sé si la palabra es sencillo de avanzar y que le beneficiaría a todo, cuesta tanto?
A ver, dos cosas, y ahí coincido un poco acá con lo que estamos hablando. Hay muchas cosas que se ha hecho y no se ve. El ecosistema digital de muchísimas instituciones está bien. O sea, voy a poner un ejemplo. Sí. Hoy en día, yo lo he probado, no es que estoy hablando de arriba. Construir lo que se llama las empresas de acciones simplificadas es totalmente automático y sale con una velocidad espantosa. Y justamente había un determinado tema por ejemplo, que tuvo un problema entre el sistema de tributario Marangatú con el SUACE, que es la otra gran cosa que tiene. Pero el tiempo que llevamos a resolverlo eso ahí fue rapidísimo, 4 o 5 días. O sea, yo digo, la gran 7. ¿En qué país uno tiene ese tipo de cosas? Pero vuelvo a decirte, no se ve. Entonces, lo que estamos haciendo es, en la medida que la gente va entendiendo esa campaña de difusión, esta campaña que vos decís de entender, lo que hacemos mucho nosotros es cuando viene la gente o preguntan las cosas, nosotros estamos intentando documentar, ver, entren. No hay una cultura todavía de entrar a mirar qué herramientas hay en la página del MIC. El MIC tiene millones de cosas, o sea, ya totalmente digitalizados. Mismo MITIC, el ministerio que está llevando adelante, pero con una agenda que está bastante, vamos a decir, tiene muchos frentes. Yo pienso que la famosa frase es, mientras más frente vos tenés, de repente menos profundo vas. Entonces, digamos, dentro de un acuerdo que hemos intentado hacer es que para que ellos achiquen un poco su espectro y vayan más profundo, donde impacta realmente a la formalización de la gente, donde impacta, digamos, de algún modo que esta parte, digamos, macroeconómica caiga para abajo. Y ahí quiero tocar algo importante, que es para mí uno de los centros principales que la gente quiero que entienda. Cada vez que alguien o sea local, en nuestro caso nuestro grupo local empresarial ha invertido muchísimos millones de dólares acá en telecomunicaciones, pero cada vez que viene alguien y invierte acá, uno dice, va a entrar en la macro. Bueno, no es tanto la macro. La construcción de contratación de fuerza laboral, de gente que hace determinado tipo de cosas, construye la fábrica, el ecosistema de la gente que está metido adentro, que se nutre del comercio, la posibilidad de tener 5.000, 8.000, 10.000 puestos de trabajo nuevos con capital que no está acá, sino capital que viene de afuera y estamos generando con plata que viene de afuera, hace que nuestro volumen de masa monetaria vaya aumentando. Y ese derrame se da en forma indirecta. Estoy de acuerdo que de repente no se ve, pero a ver, hay cosas que están ocurriendo que son muy importantes. Hemos tenido un proceso muy rápido en los últimos 10 años de movimiento de la gente del campo hacia las ciudades. Sí. Entonces, en las ciudades, de alguna u otra manera, está un poco más sencillo que la persona llegue de algún modo a formalizarse. Formalidad me refiero a que tenga un número, que tenga una cédula, que tenga un RUCSI, que es un profesional, porque el propio sistema urbano le va jalando, digamos, a ese tipo de cosas. Cuando está en la parte rural, yo entiendo la distancia, el coso, tener un ecosistema propio que se alimenta, pero hemos procedido, digamos, a hacer un proceso de urbanización muy rápido. O sea, yo le digo a la gente, hoy en día el problema que tenemos es cómo gestionar la cantidad de gente que está en los centros urbanos. Centros urbanos que están concentrados en 5 ciudades. Sí. O sea, no es tampoco que hay que pensar mucho. Entonces, por ejemplo, políticas de inversión que están llevando adelante, donde dice todo el núcleo industrial, por ejemplo, pesado que requiere masa de energía eléctrica crítica, que se vaya hacia la zona de Alto Paraná. Porque ahí está la red de distribución. Construir una red de distribución de 23.000 o de 66.000 para la ANDE, para la gente que no entiende, es la línea principal de alimentación que está arriba, para una industria pesada. Construir 10 kilómetros no es lo mismo que construir 500 kilómetros para llevarlo a otro lado. Entonces yo le digo a la gente, cuando hay un inversionista, elige el lugar donde vas a irte para poder colocarte correctamente, para que no tengas cortes, para que no tengas una cantidad de cosas. Pero esa coordinación estatal, voy a hablar práctico, ANDE, inversionista, MIC, se está dando hace unos 5 años. Es mucho más fluida hoy. Entonces eso ha hecho que nosotros aceleremos los pasos y lógicamente lo que tenemos que dar, como vos mismo dijiste, es ¿qué queremos conseguir en los siguientes 5 años? No voy a esperar 15 años, 5 años. Entonces los 5 años tenemos que ponernos como objetivo claramente es entender que tenemos que tratarle a los inversionistas de afuera con alfombra roja. Tenemos que darle prioridad, que tenemos que darle atención. Porque esta persona que va a venir y va a poner acá, va a generar una oportunidad de dar un salto cualitativo para todos en un lapso muy corto. Y una pregunta de este tema de la alfombra roja. ¿Te parece que tiene que haber como una instancia institucional que se dedique a facilitar esa coordinación o se tiene que dar nomás? ¿Qué hoy existe en Paraguay? ¿Qué te parece que debe existir? No, existe más o menos. Yo pienso que el MIC tiene una política muy desarrollada de eso, pero tenemos que ser más transversales. Ayer el Club Ejecutivo ha trabajado mucho en intentar colocar lo que nosotros llamamos hub de aterrizaje de inversiones. Pero, por ejemplo, hay trancas.
aunque haya muy buena voluntad, y aclaro, pero trancas. El tema de habilitar una cuenta corriente, que el tema de regulación de Banco Central, el tema de migraciones, ¿en qué velocidad le damos? Y voy a poner un solo ejemplo. No me gusta usar comparaciones, pero voy a hacer. Hay un país donde yo me fui a invertir, afuera. O sea, yo me fui afuera, no voy a tocar porque no quiero hacer promoción de otro país. Yo soy muy patriota. Este país yo llego y yo digo, necesito hacer esto acá. En 24 horas me dieron un carnet que me permitía abrir la cuenta corriente, hacer todo. Ese carnet tenía un vencimiento de 1 año. Si yo en 1 año no hacía todo mi paso completo, me lo retiran. Okay. Y no podía hacer. Y yo pude entrar y salir de este país durante todo 1 año y hacer todas las partes formal gracias a que tuve en 24 horas este carnet. Lo único que ellos requerían del origen mío era antecedentes penales, que ni siquiera me autenticaba nada. Eran antecedentes penales, digamos, de la estructura, y una referencia que me lo dio el embajador de Paraguay en este país, digamos que era un empresario que tenía... Pero lo que te quiero vender es... Facilidad. Tenemos que tener facilidad. Yo no puedo estar discutiendo ahora, como hace poco estábamos discutiendo. Hombre, viene este señor, va a contratar 50 personas acá, tiene que pagarles de algún modo su salario y no puede abrir la cuenta corriente de la compañía. Increíble. Sí, entonces, tenemos la vocación de gente, tenemos la gente que puede ayudar, tenemos la sencillez. Lo que tenemos que hacer es entender, y aquí voy a decir algo que va a sonar horrible, pero... Lo que le ocurre a mucha gente que está en el gobierno es que ellos se rigen por lo que nos llamamos derecho administrativo. Entonces, lo que no está escrito está prohibido. Lo que no está estrictamente permitido Claro, está prohibido. No puede hacerlo. Entonces, eso En es el una mundo privado tranca. al revés. Claro, entonces es una tranca para ellos. Entonces, En el mundo privado, todo lo que no está prohibido está permitido. está permitido. Entonces, para nosotros, lo que nosotros es simple, para la gente que está del otro lado del mostrador, que está haciendo un tremendo esfuerzo, se le complica todo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí surgen los líderes de dirección de gestión pública, que a cada vez hay más, y yo cada vez lo aplaudo más. ¿Qué dicen ellos? Si no está, escribámosla. Escribámosla. Ahora, claro, es sencillo, escribámosla. Sí. Entonces, se está lentamente desarrollando un proceso que es muy virtuoso, digamos, si lo podemos dar más velocidad, decir cuáles son las trancas, pero pongamos un foco. ¿Cómo le damos más velocidad a eso? Que me parece súper interesante. Yo pienso que lo principal es que los líderes que están arriba entiendan cómo lo que le estamos pidiendo directamente impacta en la llegada de inversiones. Porque bueno, yo no creo que nadie en Paraguay en este momento, sobre todo después de Invest, que fue fabuloso, se ponga a discutir, la inversión privada en Paraguay no es un objetivo. Es un objetivo, porque si no esos 3 que vos hablaste al comienzo, no vamos a poder hacerlo. Claro. No vamos a poder desarrollar nada si no atraemos gente que ponga acá. Buenísimo. Empezamos hablando de Invest en Paraguay y diste, Francisco, algunos datos como que hay un potencial de negocio a partir de las ruedas y de las reuniones de 8.000 millones de dólares. ¿Hay un seguimiento a eso? ¿Hay una lógica, una forma de ir viendo si eso continuó, si algo se puede destrabar? Esto que decía Jaime, ¿quién lo hace? ¿Cómo se hace? Justamente es la política al interior de lo que es el viceministerio REDIEX. Ellos le llaman aftercare, le dicen un seguimiento. Aftercare, ¿verdad? Que no solamente tiene que ver con el hecho de recibir al inversionista, sino también después hacer el seguimiento. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Porque eventualmente ya no contactó más, tuvo algún inconveniente, todo ese tipo de cosas. ¿Verdad? Se está trabajando ya al interior del ministerio para eso, en primer lugar. En segundo lugar, ¿verdad? Un dato muy importante es lo que decía Jaime. Anteriormente, abrir una sociedad anónima llevaba aproximadamente unos 4 a 5 meses. Hoy tarda 5 días en promedio, ¿verdad? Gracias a este mecanismo de empresas por acciones simplificadas, y una sociedad anónima como tal, abrirlo lleva aproximadamente unos 30 días hoy a través del SUASE. Igual quedó el método tradicional, pero es bueno para hacer comparaciones, para línea base. En segundo lugar, lo que decías un poco, ¿verdad? Nosotros en el Ministerio de Industria estamos adoptando lo que justamente decía Jaime, por instrucción del ministro, en donde si eventualmente hay un inconveniente, no importa si no está en la ley, que eso no es tu competencia, porque anteriormente quedó lo que ocurría, como bien lo dice Jaime, hoy lo que vemos es que nos ayudan. Anteriormente decían, no, sabes que no es mi tema. ¿Puedes darme una mano con mi licencia? Mientras no, yo no puedo llamar al ministro, esa es su competencia, tengo que respetar. Hoy, sin embargo, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Se llama. Entonces llamamos, andamos, gestionamos, ¿verdad? Declaramos de interés para que los procedimientos sean más rápidos. Llamamos a la ANDE, llamamos a INTN, hacemos los seguimientos. Okay. O sea, todo el equipo hace eso. Esa es la filosofía dentro del ministerio. Y concuerdo contigo, el ministro comparte con sus colaboradores todos los días su agenda. A la noche ya se envía la agenda. Mira, mañana el ministro tiene 4 reuniones. Después el día siguiente uno llega al ministerio, tener reunión de las 8. No, pero no figura, no, el ministro, porque un inversionista lo llamó a la noche del día anterior
Y entonces, mañana te espero a las 8. No ocurre, todos valoran eso, todos los inversionistas, porque a mí me dicen los argentinos, nosotros en Argentina, ni los directores no nos reciben. Ni siquiera, y el hecho, yo, hay veces que concedí audiencia a la 1, a las 2 de la mañana. De repente reviso mi WhatsApp y me escribe, entonces te espero mañana a las 7. Porque entre las 7 y las 8 normalmente no tengo reserva, ¿verdad? Entonces así dejo esos espacios para estos casos imprevistos. Y un tema importante, justamente, ¿verdad? En ese tema de las cuentas, si bien es cierto uno puede decir, no, mira, regulación Banco Central, yo no puedo meterme ese prelato, ¿verdad? ¿Qué está haciendo el ministro justamente ahora? Está promoviendo acuerdos con 5 bancos, de tal manera que al inscribirte como empresa, automáticamente veas los 5 bancos donde quieres abrir tu cuenta. Sí. Cualquiera te puede criticar por decir, no, con 5 bancos. No, todos los bancos que quieran inscribirse. Pero si yo me voy a quedar en mi posición, porque la ley expresamente no me dice que yo tengo que hacer eso, entonces acá no escríbelo como decía. Sí. Bueno, realmente estamos quedándonos sin tiempo, muy entusiasmado con lo que escucho. Yo saco un poco de esta conversación. Vos lo planteaste, Jaime, necesitamos construir una narrativa, un relato, creérnosla. Este relato se construye sobre cuestiones muy sólidas. Es muy fácil comprobar que estas cosas que estamos hablando existen. Existen ciertas ventajas, existe esta cuestión coyuntural, existen ya ejemplos concretos, digamos, que están ocurriendo. No es un relato construido, como dicen algunos, de un país de maravillas. Es un relato, obviamente, entendiendo también las limitaciones, pero que existen. Entonces, a partir de eso, este trabajo de empezar a vender de una manera distinta a Paraguay. Acá hay desafíos, ustedes mencionaron, externos, que tienen que ver cómo utilizamos realmente nuestro servicio exterior para esta promoción de la inversión en Paraguay, irnos seguramente mucho más directamente a sectores como lo que vos mencionaste en Corea, esta posibilidad, generar a nivel interno una serie de cambios estructurales que nos permitan facilitar hacer negocios en Paraguay, empezar a destrabar de repente cuestiones que pueden ser muy sencillas, pero que te traban mucho, sacarlos de lado, que sea una lógica también de inversión de impacto, que esto realmente pueda verse en la calidad de vida de la gente, lo decía muy bien, es eso lo que logra la inversión cuando empieza a ocurrir, y que esto de alguna manera se empieza a despegar. Y tenemos ejemplos muy concretos, cuando ustedes mencionan de que una planta en Paraguay, y esto también tiene que ver con destruir un relato de que no, acá la gente es muy haragana, no, 34% mayor de efectividad de todas las plantas de una empresa coreana, Brasil, en China, en Brasil, en Corea, en Paraguay, Filipinas, con trabajadores paraguayos, es un relato real también, digamos, y corroborado, chequeado por la propia empresa, digamos, ¿verdad? Entonces, ir desmontando ese tipo de relatos negativos. Entonces, esto obviamente abre una oportunidad enorme. Por supuesto que seguimos teniendo estos números bajos. Lo decía Jaime, es parte de un proceso, pero hay que acelerar estos procesos. Y una clave que ustedes coincidieron es la coordinación de actividades dentro del sector público, que nos necesitamos para que realmente las cosas puedan ir ocurriendo, digamos. Lo dijiste muy bien, si bien es cierto en el sector público solo se puede hacer lo que está estrictamente permitido, si no está permitido, escribámoslo para que esté permitido y se te pueda facilitar. En la medida que eso ocurra, creo que las oportunidades son enormes para proyectar una coyuntura y hacer realidad esto que salió de Invest in Paraguay, un potencial que vuelva a realidad unos 8.000 millones de dólares, ¿por qué no mucho más? Muchas gracias, Francisco, muchas gracias, Jaime, y muy buenas noches.